Hola, buenas noches. Queremos darle la bienvenida a los señores estudiantes que nos acompañan. Gracias por estar presentes en este conversatorio como parte de la propuesta de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Este conversatorio abordará desde la Red Cultural Libra Complexus conjuntamente con AESPE. Permítanme presentar, tenemos como invitada, como directa invitada a la ingeniera Marjorie Arellano. Voy a hacer muy breve resumen de su experiencia profesional para gusto de todos. Marjorie es ingeniera en comercio exterior, graduada en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Además de aquello, Marjorie tiene una maestría en Dirección y Planificación Estratégica, también obtenida en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Tiene una vasta experiencia, pese a su juventud que ustedes le ven, tiene una muy buena experiencia en la parte de comercio, en la parte de procesos, en la parte operativa, en la parte de aduanas, en la parte de conocimiento en general del comercio. Marjorie ha destacado como escritora, como redactora de artículos científicos que han sido publicados en las revistas de la Red Cultural y en otro tipo de revistas. Actualmente, Marjorie se desempeña como gerente de Business Intelligence en Frutera del Litoral. Y espero que haya preguntas, muchachos, porque realmente pocas son las oportunidades que tenemos, la oportunidad, perdón, la redundancia de tener a expertos en el tema en la parte práctica. Marjorie maneja indudablemente toda la parte del comercio exterior y sobre todo lo que tiene que ver con datos, con logística, con, con procesos de negociación. Ha viajado a diferentes partes del mundo, ha estado en Colombia, ha estado en Perú, ha estado en Turquía, conoce diferentes mercados que creo que deberíamos sacar provecho de aquello. También nos acompaña el doctor Jorge Ojeda. Ustedes ya le conocen a Jorge. Los temas que se abordarán es específicamente los procesos desde la inteligencia de negocios, los procesos del comercio exterior. Hablaremos de cultura, hablaremos de geoeconomía y hablaremos de desarrollo de mercados de innovación. Con esto quiero darle la bienvenida a Marjorie. Buenas noches y esperemos que los estudiantes pongan la atención que requerimos para que su exposición sea de provecho para todos. Gracias. Bueno, Marjorie, muchísimas gracias por tu presencia acá en este conversatorio. Permíteme ser tu interlocutor en primera instancia porque vamos a tratar de dar algún tipo de direccionamiento a tu presentación. Siempre será importante entender que nosotros necesitamos entrevistar a personas que hagan gestión del comercio internacional. Y en esa parte de gestión me refiero a que de repente nosotros vamos a tratar de entender cuáles son aquellas herramientas, todas aquellas relaciones sociales, todos aquellos entornos sobre los cuales direccionar precisamente este trabajo. Y qué bueno que hayamos invitado a ti, Marjorie, porque de repente eres la persona que con ese día a día, con ese recorrido que tú tienes en estos temas, nos vas a realizar una serie de aclaraciones que nos van a llevar a entender lo que significa precisamente realizar un trabajo de comercio internacional. Entiendo que tú en la actualidad trabajas en un grupo, ¿no es cierto? El grupo Rueda. Y dentro de ese grupo también entiendo que existen varias empresas importadoras y exportadoras. Entonces, lo primero, por favor, yo quisiera que tú nos hables un poquito de cuál es el portafolio de productos de esta empresa a que se dedican. Danos un intro, ¿ya? Y después seguimos conversando. Gracias, María, por favor. Ella. Muy buenas noches con todos ustedes. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la invitación. Estoy muy entusiasmada de compartir con ustedes toda mi experiencia y dar en sí todo lo que yo he aprendido en todo el transcurso de mi vida, con los conocimientos, todo, pues estoy muy feliz y ahí vamos.
En primera instancia, Jorge, con lo que tú me indicas, la línea de negocios que nosotros manejamos como un grupo empresarial es la importación de frutas y vegetales frescos de países de origen de Chile, Argentina, Perú, Estados Unidos, Europa, China, Turquía. La otra línea de negocios que nosotros manejamos es la importación de cárnicos, que esto nos enfocamos a lo que es la carne y cuero de cerdo, mondongo, como lo llamamos guatita, el hígado de res, cortes finos y todo esto de países de origen como es Chile, Uruguay, Estados Unidos. Otra línea de negocio es, y es nuevo, es un producto que lo estamos abriendo, es el glutamato o el ajinomoto que lo estamos trayendo de China. También hemos hecho la importación de plantas de uva porque también tenemos una empresa que se dedica a la producción y hemos importado plantas para la siembra de uvas, arándanos y de origen desde Perú. También, bueno, al ser exportadores nos hemos manejado también con la importación de cajas plásticas, empaques desde Perú. Aplicamos lo que es los regímenes aduaneros, en este caso aplicábamos temporal con reexportación en el mismo estado para liberar el IVA o si no, nos mandábamos a un régimen a consumo, ¿sí? Al ser una empresa exportadora, necesitamos todos esos productos y hacer el análisis, vemos si es que nos sirven los productos nacionales o importados. En algún momento también hicimos la importación de productos de China, que son las mascarillas, los trajes, los termómetros, cuando fue el tema de la pandemia. Y bueno, y personalmente también he trabajado con la importación de implementos de seguridad desde Brasil y Turquía. Eso como un preámbulo que te puedo indicar en toda el giro de negocio que nosotros hacemos como empresa. Ujú. Gracias, Marjorie. Mira, este preámbulo, como tú lo dices, de repente nos va a dejar varias inquietudes, ¿no? En primera instancia, mira, yo quisiera que tú nos expliques un poquito el por qué nosotros tenemos que tomar mucho, pero mucho cuidado en el análisis de productos perecibles, porque tú manejas perecibles, ¿no es cierto? Y de repente, claro, no es lo mismo. Importar, por ejemplo, productos relacionados con llantas, parches, ese tipo de cosas que lo haces muy eventualmente, pero de repente perecibles como el ajo, como el tema de carne, como en temas de frutas, hay que tener especial cuidado. ¿Por qué tenemos nosotros que tener ese cuidado especial? Bueno, mira, al hablar de el- estos productos que son realmente delicados, nosotros tenemos que cuidar el tema del cumplimiento de la formalidad aduanera, ¿sí? Si yo voy a importar a Ecuador todos estos productos perecibles, yo tengo que cumplir con mi licencia de importación, ¿sí? O mi permiso de agrocalidad. A veces decimos nosotros, yo voy a importar algo, pero después el permiso, ¿cómo lo obtengo? Y quieres saber el país de origen, si es necesario o no es necesario, ¿ya? En sí, todos los perecibles necesitan este permiso de agrocalidad. Ahora, si me voy a la línea de los cárnicos, yo voy a requerir ahí una licencia de importación que nos da el Ministerio del MAGAP y después, cuando ya tenga ese documento, yo voy a irme al permiso de agrocalidad. Entonces, nosotros como profesionales en comercio exterior debemos conocer la normativa, ¿sí? Para Ecuador, agrocalidad, si me voy a Colombia, tengo que obtener el certificado del ICA, de Perú con SENASA, de Chile con el SAC. Entonces, son las entidades de cada país que nosotros tenemos que conocer para obtener todos estos documentos previos al embarque y así nos evitamos de multas, nos evitamos de cualquier sanción que nos pueda imponer la aduana, ¿sí? Antes de revisar todo este tema de los documentos, para mí, bueno, como profesional, es importante también hacer inteligencia de negocio, análisis de tu producto, análisis del sector y bueno, eso sería en sí lo que para poder avanzar con el tema. Marjorie, mira, cuando una persona comienza a estudiar comercio internacional, de repente puede tener varias expectativas dentro de su perfil profesional. Y seguramente las ideas básicas
que se le vienen a la mente a los muchachos se relacionan con el tema de, oye, ¿y yo cómo hago el procedimiento, preeminentemente procedimiento aduanero? Pero después, cuando tú ya te insertas en una empresa, de repente el procedimiento aduanero se vuelve pero tan de día a día, porque el procedimiento aduanero no te origina negocios, solamente es una formalidad, ¿sí? O sea, ¿cómo tú podrías orientarnos un poquito en cuanto a esa necesidad que tienen las empresas en temas de empezar a hacer negociación? Porque de repente yo entiendo que tú has pasado por diferentes áreas. ¿Qué pasa con el profesional de comercio exterior en el área de compras? ¿Qué pasa con el profesional de comercio exterior en el área de logística? ¿Qué pasa con el profesional de comercio exterior en aduana? ¿Qué pasa con el profesional en ventas? Imagínate que me voy hasta ventas también, ¿no? Es decir, de repente ampliar ese perfil que nosotros le hemos dado a la persona que hace comercio exterior para tratar de entender que si es que a nivel local un ingeniero comercial maneja una determinada empresa dentro de su perspectiva local, un ingeniero en comercio exterior o un licenciado en comercio exterior es algo bastante parecido, pero en un entorno mucho, pero mucho más grande. ¿Por qué nosotros, como personas que manejamos este tema, debemos involucrarnos en toda esa cadena? No sé si tú nos puedes aclarar ese tema, por favor. Claro que sí, Jorge. Mira, antes de conversar sobre la fase de la cadena de suministro de las empresas importadoras, ¿no? Que es el área de compras, el área de importación, el área de ventas y como áreas de apoyo, todas las áreas que intervienen en una empresa, nosotros en sí analizamos el giro de negocio. ¿Cómo analizamos? Hay muchas maneras realmente. Cuando tú conoces un producto, tú tienes que saber qué producto es, conocer en sí el producto. Luego te vas a ver, a ver a quién puedo comprar el producto. Luego quiero ver de qué país voy a comprar el producto. Entonces, todo el análisis que tú puedas hacer y puedas manejar como inteligencia de negocio es analizar todas las aristas que se forma en sí cuando tú vas a hacer una negociación. Si tú, ejemplo, me voy al tema de la importación de frutas, yo sé que el mayor importador es Chile, ¿sí? Importamos toda la gama de allá. Sin embargo, en Chile tenemos el calendario de las frutas. Quizá me voy desde febrero hasta junio. Y después, los otros meses, no es que las empresas dejan de comercializar, no. Me voy a Europa, donde yo tengo preferencias arancelarias. Entonces, ahí está el primer análisis. Yo me voy a Europa a comprar o me voy a Estados Unidos a comprar porque es casi similar el calendario, ¿sí? Entonces tú como analista o manejo de inteligencia de negocios vas a ver, ah, ok, me voy a Europa, importo, preferencia arancelaria, ojo, hay que tener mucho cuidado y mucho enfoque porque a veces los proveedores te dicen, yo te doy el certificado de origen y en verdad te entregan un certificado de origen. Sin embargo, en Ecuador el que te es válido es el Euro 1. ¿Sí? Entonces, ese igual es emitido por una institución. Entonces, todas estas aristas tú tienes que analizar antes de realizar una importación. Si es tema de compras, voy a revisar el tema de los precios, de la calidad, de crédito, ya un poquito más empresarial. Si me voy a la fruta de Estados Unidos, que es casi similar el calendario, me voy a dar cuenta de que voy a pagar aranceles aquí en Ecuador. Por ende, la fruta va a ser mucho más costosa de tenerla desde Europa. Pero ahí viene lo otro, el día de tránsito. Los días de tránsito más o menos fluctúa entre 15 a 20 días, hasta 25 días desde Europa. Y si me voy a Estados Unidos, pues unos 7 días, ¿sí? Entonces, y después ahí entras al análisis de la naviera, los costos de las navieras, cuánto es tu valor del flete, el costo-beneficio. A veces también cuando tú entras a negociar es importante que manejes el tema de los psicoteros, porque si bien es cierto, cuando dicen yo manejo SIF, que el proveedor me dé el flete y yo no me encargo de nada. No, tú tienes que analizar
el valor, tienes que ver las condiciones que te va a dar ese contrato aquí en origen, porque muchas de las veces tú puedes terminar pagando rubros mucho más costosos de haber manejado en término FOB y tú mismo negociar con la naviera, ¿sí? Entonces son muchas cosas que tú tienes que analizar antes de tomar la decisión en importar un producto. Ya, No, mira, Jorge, si me permites, por favor, Armando, quisiera sí, 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 aprovechar. por favor, gracias. Gracias, perdón, Jorge. Quisiera aprovechar esta parte que habla la ingeniera Arellano. Y a pesar de que algo lo explicó, pero a mí sí me gustaría preguntarle, ¿qué tan determinante, Marjorie, cree usted que es la ubicación geográfica de un país para poder realizar, a pesar, insisto, que usted ya lo manifestó, pero qué tan determinante cree que usted que es la ubicación geográfica de un país para poder entablar procesos de negociación, por favor? Ya, es importante, pero todo depende del producto. ¿Sí? Si tú necesitas un producto que lo vas a obtener de Estados Unidos, más costoso, el tránsito inferior, a que te vayas a China, donde el tránsito es superior, pero el costo es inferior. ¿Sí? Es todo depende de la necesidad que uno tenga cuando estás en una empresa con un giro de negocios determinan, independientemente del producto que tú vayas a importar y comercializar. En este caso, en el tema de los perecibles, como te decía, son productos que depende del calendario y yo me voy a comprarlos en las zonas porque yo sé que todo el año tengo que vender manzanas, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo que quería hacer un paréntesis. En China, no sé si ustedes sabían, también se producen manzanas. En Ecuador existen fitosanitarios. Nosotros podemos importar manzanas. El producto en China, el costo es demasiado bajo. En el tránsito, no le va a pasar nada a la fruta si tomamos esa opción. Ahora, una restricción que nosotros tenemos ahí es que la fruta tiene que venir fumigada. Al ser fumigada esta fruta, te viene costos, podemos tener inconvenientes, no te va a aguantar el producto cuando llegue a bodega. Entonces, ¿qué voy a preferir? Me voy a comprar una manzana en Estados Unidos que voy a pagar el mismo arancel. Y bueno, son muchas cosas que tú puedes analizar y así. Para eso es inteligencia de negocios, para que se vaya analizando el producto al día a día con toda la información que podamos tener, manejes históricos, manejes información, lo que les haya pasado a las otras empresas o lo que te puede pasar a ti en este año, al siguiente año ya no vas a cometer ese error. Entonces son muchas cosas lo que se tiene que ver, no solo el tema geográfico para poder transitar algún producto. Marjorie, tú manejas, Bien, y me habías comentado, ¿no? Que manejas perdón, muchas Ojeda, bases de datos. discúlpeme, doctor Ojeda, pero Y parece que es el que tema de las es bases de datos importante. es recurrente, ¿sí? Gracias, hermano, no te hemos escuchado. Mira, me parece que el tema de las bases de datos es muy recurrente su uso, ¿no es cierto? Dentro de eso, por ejemplo, tú coges y haces un análisis de data primario con declaraciones aduaneras, ¿no es cierto? Pero también me habías comentado en algún momento que utilizas el Equapaz para algo, utilizas otro tipo de sistemas, eh, por ejemplo, aquellos sistemas marítimos para ver el embarque de mercancías. O sea, ¿cómo haces tú ese proceso para que a ese proceso te sirva para que tú manejes inteligencia de negocios? ¿Y por qué eso te sirve para análisis de la competencia? ¿Cómo haces ese proceso? Ya, bueno, voy a dar información confidencial, ¿no? Bueno, mira, sí, es importante manejar y por qué yo siempre me enfoco mucho en el tema de la información. Para una empresa donde un giro de negocio es la importación y comercialización de producto, y más de tratarse de producto perecible, nosotros tenemos que tener información al día, ¿sí? Manejo muchas herramientas, la verdad, manejo lo que es bases de datos históricos con proveedores de sistema donde te extraen información de aduana. Manejo lo que es los manifiestos de carga. ¿Qué quiere decir eso? Que
es todo lo cuando el barco llega, antes de llegar a un puerto, ellos realizan un manifiesto y te emiten toda la información a la aduana y todo lo que llega en el barco. Entonces, ¿yo qué hago ahí? Ingreso al sistema de aduana y reviso los manifiestos. En este barco me llegan 100 barcos, de los cuales 3, 5, 50 son de esta línea de negocio, son mi competencia, ¿sí? O soy yo, llego en este barco y cuántas manzanas llegan, ¿sí? Para eso necesito ese análisis. También hay otros sistemas, bueno, hay uno que me gusta mucho que es Marine Traffic, que es un sistema abierto donde tú puedes identificar y ver dónde está la nave, ¿sí? Y esto es a nivel satélite. Tú ingresas ahí y ves millón barcos, porque todo el mundo el comercio exterior no para. Entonces tú ahí vas a identificar el barco y vas a ver en tiempo real dónde está tu carga. Además del documento de importación que tú puedes tomar esa información, ir a la página web de cada naviera, digitar el número del documento y hacer el respectivo seguimiento cuando llega la carga para que tú puedas saber qué día va a llegar, qué día puedes recopilar documentos, hablar con tu agente y poder salir la carga, ¿sí? Nosotros manejamos el corre-corre, ¿por qué? Porque son productos perecibles y el primero que llega al mercado gana el mercado. Ahora, si me voy a otro sector, como son las cosas electrónicas, y si tú quieres emprender en este sector, tú quieres conocer a los proveedores, entonces tú identificas quién es la persona, quién es el importador, y vamos a analizarle solo a ese importador. Vamos a ver qué trae, qué productos, qué marcas, de qué país de origen. Esas datas te dan información del FOB, del flete, del CIF, proveedores, por dónde llegaron, para qué puerto, con qué naviera trabajan. Entonces, toda esa información es lo que nosotros extraemos de toda la base de datos y los manifiestos de carga que te menciono. Gracias. Armando me Armando, me parece que parece. tiene una pregunta. Disculpa, yo te interrumpí, Sí, sí, Armando. sí, sí. Gracias. Bueno, más que pregunta, recordemos que no es de entrevista, sino que más bien es un conversatorio y que nos enriquecemos precisamente con la experiencia de la vida práctica de un profesional que está en el campo, ¿no? Ya esto cambia el escenario, esto cambia el panorama de estar en el aula, ¿no? O sea, de la parte teórica nada más. Me hizo ruido el ejemplo que Marjorie nos abordaba desde la manzana. Y ahí quisiera hacer una consulta. Usted escribió hace algunos años, me recuerdo, precisamente el estudio de manzana y publicó en un artículo, ¿no es cierto? Y era me parece que el tema era el estudio del comercio internacional de la manzana en el Ecuador. Y ahí recuerdo que en los datos, en los resultados que usted presentaba de las bases que usted maneja, eh, eh, el 90% o algo así traíamos la manzana desde Chile. Lo curioso es que era la manzana más cara. Estaban proveedores también de Argentina, de Perú, de Italia y de Estados Unidos, si mal no recuerdo. Espero que se acuerde de esa publicación que tuvo Marjorie. Entonces, si es que también China produce manzana, se entendería que la manzana también es más económica desde China. ¿Por qué seguimos por qué seguimos privilegiando el importar la manzana o el mercado ecuatoriano de manzana preferentemente es chileno? No sé si estoy equivocado, por favor. Ya, sí, no, más que un privilegio que se pueda dar a a la fruta chilena, sino más bien es por la temporada, ¿sí? Y también entendería que también a todos nos gusta la manzana chilena, nos gusta una manzana fresca, recién cosechada, porque tú la cosechas y quizá en menos de 10 días ya la puedes tener aquí en el mercado. ¿Qué pasa con la manzana de China? Si bien es cierto, tú la puedes importar, pero es un producto que ya está cosechado, quizá unas 3 semanas, tiene que pasar por un proceso de fosfina, fumigación, quizá una semana más, y un tránsito de 30 días. Lo que hace es llegar el producto, llegar quizá con su condición un poco más frágil, que no va a gustar en sí a los clientes un producto. Si tú vas a ver una chilena con
una china, vas a preferir el producto más fresco. El mismo caso pasa también con Europa, ¿sí? Porque al ser un tránsito bastante, bueno, no tan largo, sin embargo, la manzana de allá la consumen por el precio, porque primero tenemos preferencia arancelaria y llegamos al mismo costo de importar una fruta chilena, ¿sí? Si me voy por una americana, yo voy a pagar un 15% de arancel, es decir, la manzana me va a llegar más costosa y seguramente nuestro mercado no da para, el costo no da para para consumir esos productos. Lo que va a hacer el consumidor es irse por el producto más económico y lo que hay en el mercado. Está claro, está bastante claro, inclusive con lo que usted acaba de manifestar, estimada Marjorie, nos damos cuenta que también entran herramientas del marketing o del mercadeo, ¿no? Nos guste o no, pues ya gustos, preferencias del mercado, de los consumidores y todo lo demás, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, Jorge, adelante. Te voy a cambiar un poquito la lista de conversación de frutas porque acuérdate que en algún momento desde tu empresa a nosotros como Yura, nos contrataron para hacer un estudio de congelados, ¿te acuerdas? A ver, era congelados y refrigerados. Y entonces vamos a ver si ahora le pensamos bajo el concepto de inversión, no bajo el concepto de gestión. O sea, para qué les servía a ustedes el tema del estudio de congelados, visualizándolo desde esa perspectiva? O sea, yo quiero invertir en un nuevo giro de negocio porque quiero ampliar mis mercados, ¿no es cierto? Y de repente tú tienes N partidas que analizar, ¿no? Y a partir de ese pantallazo inicial que nosotros le demos, de repente en tu empresa toman la decisión de, ejemplo, no sé, cortes finos o lo que quiera. ¿Para qué les servía ese estudio a ustedes? Ya, sí. Bueno, Jorge, muchas gracias por el informe. La verdad, esto perfecto para nosotros. Nos sirvió muchísimo para tomar las decisiones. ¿Por qué solicitamos esto? Ya que al tener nosotros estas líneas de negocios, manejamos cámaras, cuartos fríos. Entonces, de una u otra manera, teníamos que abastecer y ocupar todo el espacio libre que teníamos, por ende, queríamos importar más producto para que puedan ocupar esas cámaras. Y justamente teníamos un par de cámaras que eran congelados, que en sí pasa todo el año, pasaba todo el año vacío y a partir de quizá octubre, noviembre, diciembre, ahí se contrataba, se alquilaba, pero era por el tema, digamos, de las festividades, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó con el estudio que solicitamos y que nos dieron y cómo lo analizamos? Nosotros veíamos que es mucha la importación de, si mal no lo recuerdo, de carne de cerdo, ¿sí? Sin embargo, tomando en cuenta de que para esta línea nosotros necesitábamos y que nos dimos cuenta que necesitábamos cupos de importación. Y para obtener cupos de importación ante el ministerio, nosotros teníamos que ser compradores y consumidores de nuestro producto nacional. Entonces, ¿qué hicimos? El proyecto que está caminando ya. Comprar canaletas de cerdo, hacer compras nacionales para obtener facturas e ingresarlas al ministerio y decirle, mira, ministerio, estamos cumpliendo con la normativa, revisa, analiza, danos cupos para importar. Entonces, ahí nosotros obtuvimos cupos para importar cuero, todos los productos de cerdo como tal. También nos abrimos la línea de negocio del mondongo, que es de la guatita, desde Uruguay. Igual hicimos un acercamiento. ¿Cómo llegamos a estos proveedores asistiendo a ferias internacionales, tomando información de la competencia y no solo de Ecuador, ojo, nosotros analizamos la competencia también de otros países? ¿Quién llega a Colombia? ¿Quién llega a Perú? ¿Quién llega a Chile? Ahí podemos también identificar proveedores para poder tomar una decisión y hacer un acercamiento, ¿ya? Me parece que también ahí había productos de helados que venían de Francia, pero era muy poca la importación. Quizá son sectores donde tú puedes explotar, pero en sí necesitamos hacer ese análisis de identificar proveedores e importarlos.
Marjorie, ¿qué Marjorie, te ¿qué te parece si ahora parece? hacemos el análisis interdisciplinario? Porque, ¿sabes qué? Nosotros en aula a veces manejamos unos temas que de repente se salen del ámbito de la profesión. Y yo no sé si somos muy bien comprendidos, ¿ya? Por ejemplo, eh, en algunas de las clases se les dice, oigan, completen el tema de comercio internacional, porque ustedes estudian comercio internacional, pero complétenlo con algo diferente. Por ejemplo, uno de los temas es lo que tú nos decías, ¿no? Una persona que hace comercio internacional sin base de datos, chao del mercado. Se va a quedar como digitador de la gente de aduana siempre, ¿ya? Pero, ¿qué te parece complementar el tema de comercio internacional desde el derecho? Porque en algún momento también tú me contabas que habían tenido algún tipo de problema en cambio en exportaciones. Ustedes algún rato exportaron aguacate, ¿te acuerdas? Sí. Y de repente temas de derecho, profesionales en derecho, que sean especialistas también en comercio internacional, no hay. O sea, ¿por qué crees tú que es necesario que haya ese ejercicio interdisciplinario en esa profesión? Y a ver si nos cuentas también un poquito el caso de los aguacates, ¿ya? Bueno, hoy por hoy que estoy en este sector, realmente lo que tú dices, Jorge, es muy indispensable. Sí, tenemos que utilizar y, bueno, quizá no saber al 100, pero por lo menos tener en cuenta de que necesitamos especializarnos, eso es muy importante. Porque antes yo también he trabajado con agentes de aduana y me limitaba a documentación, me limitaba a revisar documentos, a hacer declaraciones. Y ya estamos reconectados. Vamos, adelante. Sí, ya, les decía que nosotros hicimos con la hacienda, se llevó a la producción de aproximadamente 8 a 10 contenedores. Hicimos un acercamiento con nuestro proveedor en España. Ellos se dedicaban a la extracción de toda la pulpa de aguacate para hacer sus empacados. Una vez que ya cerramos la negociación, empezamos a enviar los aguacates, estaba todo perfecto, hasta el quinto contenedor. Al sexto contenedor en aduana, España, una retención. ¿Por qué? Presencia de plaga. Eh, Tomar en cuenta que las plagas no es que te aparecen porque sí, se contagió con el contenedor o algo, no. También tiene mucho que ver en el tema de la cosecha, en cómo tú le siembras y todo el proceso que debe de pasar este producto. Sin embargo, las agencias de control te restringen y quizá aquí en Ecuador tú puedes fumigar y nacionalizar, pero en la aduana de Europa, en la aduana de Estados Unidos, son bastante exigentes con su cumplimiento. Lo que nos pasó fue que nos regresaron el contenedor a Ecuador. ¿Qué conllevó esto? De que yo tenía todavía como 4 o 5 contenedores más en agua, tenían que llegar a destino y luego tenían que retornar. No era muy frecuente los retornos porque para eso tienes que hacer todo un proceso como de exportación para que regrese un contenedor. Y si nosotros ya exportamos como como un definitivo, eso quiere decir que ya se vendió y ya estuvo allá. No, nos regresó y nos tocó llegar a la aduana. Primero nos iban a imponer una sanción, luego nos decían que esos productos sí puede ingresar al Ecuador, pero tiene que ser destruido. Para eso necesitábamos buscar una entidad donde esté calificada para la destrucción. Entonces, igual, y son entidades que están calificadas
con el ministerio. Si yo quiero fumigar algo, esa entidad tiene que estar calificada con agrocalidad para poder hacer todas estas gestiones. Ahora, el tema de un abogado necesitábamos para poder inscribir a la aduana porque era un producto que realmente venía en malas condiciones, pésimas condiciones, un tránsito de 20 días y después regresó a los 40 días. Entonces era 60 días en el agua. Nos tocó desconectar porque obviamente se iba en un contenedor refrigerado. Nos tocó desconectar peor, o sea, vino fatal, fatal, fatal ese producto. Sin embargo, ahí nos dábamos cuenta que necesitábamos tantos profesionales especializados en esto para ver qué pasaba. Pero bueno, en el camino tú vas aprendiendo de las experiencias y lo que tú me decías, Jorge, es muy importante especializarte o ver algunos profesiones que puedes complementar con comercio internacional. No solo basarnos en documentación, comercio exterior, sino hay infinidad de cosas que tú puedes complementar a tu carrera hermosamente. Ujú. Y Marjorie, por favor, de lo mismo, antes de que tome la palabra Jorge. Ah, Supongo yo que de la experiencia que acaba de comentarnos de la parte del aguacate, no hubo espacio para negociaciones o, gracias a las negociaciones que se hicieron, ustedes lograron llegar al acuerdo de que la mercancía, o en este caso los aguacates, se devuelvan al Ecuador. Y en este caso, ¿quién asume, dejando de lado los Incoterms, quién asume pérdidas si es que hay me imagino yo, había un contrato firmado con el importador en España, por favor? Sí, bueno, nosotros vendimos FOF con el contrato en fletes de nuestro proveedor. Negociación no hubo con nadie porque al restringir el ingreso de la entidad de control, no puedes negociar con nadie, ¿sí? Lo que llegamos ahí, el acuerdo quizá con nuestro proveedor, porque las facilidades de pago que se hacen cuando tú eres exportador, tú prefieres que te paguen con anticipación. Sí, cuando tú eres importador, buscas créditos, ¿ya? En este caso, nosotros, bueno, por ser un buen producto, también era una muy buena empresa, nos fue muy bien con los primeros contenedores, accedimos a crédito, el cual fue un producto que no fue pagado. Todo el tránsito del el retorno asumió la empresa exportadora, toda la destrucción, todo el manejo de gastos locales, logísticos, el ingreso y la destrucción la pagó el exportador. Y asimismo, bueno, cuando tú hablas en cambio de banano, que si tú ves a veces en las bases de datos, tú miras que exportamos full banano, pero también ves importaciones de banano. Eso quiere decir que son los retornos que viene de ese producto, ¿sí? Entonces, deben de tener algún tipo de negociación, si es que pasa todas estas cosas, deben de tener algún tipo de seguro con la carga. Es importante cuando tú ya manejas volumen, es importante asegurar tu carga para cuando pase esto, tú puedas tener por ahí, digamos, una alternativa para no perderlo todo, como en este caso, sí nos pasó a nosotros. Marjorie, vamos a ver si hablamos un poquito ahora desde la perspectiva del manejo del Ecuapás, ¿te parece? Sí. Porque mira, yo no recuerdo mucho cuántos años ya se utiliza este sistema, pero se lo lanzó con bombos y platillos por acá. No sé, serán unos 15 años, no sé, unos 10 años por ahí, ¿no? Que se lanzó el sistema y de repente nos dijeron a nosotros que a partir de eso nosotros generábamos una ventanilla única y que de repente con eso se iban a optimizar todos los procesos de gestión, ¿no es cierto? Porque ahí lo englobas, ¿no es verdad? Pero yo entiendo, por ejemplo, que ustedes en la empresa manejan módulos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, entiendo que tú debes manejar el módulo de importadores, módulo de importaciones, ¿no es cierto? Y dentro de esa configuración, yo quisiera no analizarlo desde el concepto de una declaración, porque eso lo hace la gente, ¿no es verdad? Pero sí visualizar, perdón, el para qué te sirve el módulo de importaciones del Ecuapaz dentro de tu gestión. ¿Qué haces con ese módulo de importaciones tú?
Ya, sí, sí, en sí la existencia o la implementación de este sistema ya tiene aproximadamente 13 años, ¿sí? Como tú dices, se lanzó como un sistema donde iba a ser apoyo más eficiente con todos los procesos. Si bien es cierto, sí, sí es válido ese comentario de que teníamos todo acceso, era más eficiente, a través de ese sistema podemos gestionar todo, desde el registro como importador, las licencias para importar con todos los ministerios, los permisos y todo lo que tienes de información de las mercancías. Ahora, ¿cómo yo lo utilizo al sistema? Primero a mí me sirve para gestionar y ver los permisos de importación, las licencias de importación. Sí, en el tema documental y tema de aduana, también me permite ver dónde está mi carga, si ya llegó el barco, no llegó el barco, a qué horas arriba. También puedo ver, bueno, lo que te decía, puedo ver los manifiestos y todo lo que llega en el barco, de todos los barcos, de todos los puertos. Sí, hay muchos módulos que tú puedes tener acceso. Tienes acceso también al arancel, la actualización. Eso también me sirve muchísimo porque puedo estar muy actualizada en el tema de las preferencias, de las liberaciones, de los países cuando yo tengo que aplicar alguna liberación. También utilizo, bueno, para dar el seguimiento a mi competencia, si salió, no salió primero, si le aforaron o no le aforaron, ingreso de garantías aduaneras. Entonces yo sé lo que mi competencia está haciendo para poder adelantarme y poder llegar primero. Entonces todo ese análisis lo hago. A pesar de que hoy por hoy el sistema Ecuapaz tiene muchas restricciones. Este sistema se inició con todo abierto. Yo podía ver y saber lo que hace el importador, qué documentos ingresan, qué información es la que está declarando. Sin embargo, hoy por hoy, esa restricción que existe, quizá a ojos cerrados ya no podemos verlo, ya no podemos hacer, pero con el tema de la operación de quién llega, cómo salimos, pues eso sí lo tenemos vigente y es abierto en sí al público, ¿no? Gracias, Marjorie, por la aclaración. Mira, ¿sabes qué? Armando dijo que esto era un conversatorio, pero se convirtió en un monólogo, te estamos exprimiendo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si le paso la responsabilidad a Armando? ¿Te parece? Aunque sea por unos minutitos. Armando, tú en tus materias manejas, por ejemplo, temas de geoeconomía y entiendo también que perspectivas de negociación internacional, ¿no es cierto? ¿Sí? Así es. Y de repente, mira, este conversatorio a ti te puede ir soltando algunas dudas. O sea, ¿cómo enlazar todo este contexto de import y export con la geoeconomía? No sé si tú puedes de repente darnos algún tipo de referencia al respecto, de tal manera de que precisamente no se enlace lo teórico con estos contextos prácticos, Armando. Te mandé la pregunta a ti ahora, por favor. No, no, gracias, Jorge. Sí, es un conversatorio, pero cuando tenemos invitados que dominan un tema y sobre todo la parte práctica, es preferible conceder a los honorables invitados que nos den que nos den esta sabiduría, este conocimiento, que nos transmitan, porque tú hablabas del Ecuapaz. Y por ejemplo, en la universidad, no quiero evadir la respuesta, ya voy por ahí, por favor, pero por ejemplo, en la universidad no podemos entender cómo no tenemos bases de datos abiertas, cómo no tenemos contratado un sistema de bases de datos, Marjorie. No podemos entender cómo damos Ecuapaz teórico. ¿No? O sea, es una cosa que a veces sí nos deja sí nos hace, caramba, nos sorprende que cosas básicas, como usted nos está manifestando, que necesita un estudiante o un futuro profesional en el comercio exterior, no tengan accesos, ¿no? Y se vean restringidos. Muchas veces los muchachos tienen que recurrir a buscar información o ya tratada, como el caso de Trademap o de cualquiera otra de las bases proveedoras de la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, qué sé yo, ¿no?
pero no tenemos estos accesos. Entonces, por eso es que más que un monólogo, pues, siempre ha sido preferible, no porque le hemos querido exprimir tanto a Marjorie. Y es que tengo que hacer la pregunta, Jorge, ¿no? Porque, por ejemplo, Marjorie ha estado en Turquía, por ejemplo, ¿no? Ay, y yo sí me preguntaría, hablando de geoeconomía y de cultura, ¿no es cierto? Entendemos que la geoeconomía es el estudio económico de las regiones geográficas en el mundo, ¿verdad? Entendemos que la geoeconomía divide al mundo en esas teorías que nosotros hemos hablado, Jorge. La geoeconomía de centro, la geoeconomía de periferia, la geoeconomía de norte, de sur, la geoeconomía de occidente, de oriente, porque es hegemonía, ¿no es cierto? Perdón, porque eso es geoeconomía. Nos guste o no, eso es geoeconomía. Pero la misma hegemonización de cómo se ha estructurado geográficamente el mundo ha hecho de que, ha hecho de que Occidente históricamente sea visualizado como la parte del desarrollo de la tecnología, del pensamiento, de la filosofía, mientras que las otras partes que no son Occidente han sido consideradas básicamente como cultura, han sido consideradas básicamente como filosofía, han sido consideradas básicamente como una historia, pero básicamente como cultura, ¿no? Y como filosofía de vida. En este caso, la cultura oriental y la cultura devenida de África y la cultura devenida desde Latinoamérica. Esto ha hecho que el comercio, que hemos discutido muchas veces contigo, que el comercio económicamente no sea justo, sino más bien sea un comercio injusto, ¿no? Pese a que se habla de este tema desde 1989, de la facilidad de facilitarles o de darles espacio a los pequeños productores de los países de la periferia o en aquella época de los países subdesarrollados, con la finalidad de que puedan ser competitivos y que podamos mejorar nosotros la presencia precisamente de nuestros pequeños productores en los mercados internacionales. Repito, a eso hoy se llama comercio justo. Tú debes recordar, Jorge, usted debe recordar, Marjorie, que en 1946 la ONU presenta el modelo de la CEPAL a través de Raúl Previch, Nelson Furtado, también con la finalidad de hablar de un proteccionismo, proteger la industria nacional, tratar de impulsar la producción nacional. Pero caramba, hablando de geoeconomía, hablando de globalización, pues no somos dueños de la tecnología ni de la comunicación, somos dueños de materias primas. Y esas desigualdades que están asociadas a regiones geográficas, nos guste o no, que están asociadas a regiones geográficas, nos guste o no, Jorge, es lo que históricamente nos ha tenido, como conversábamos esta semana con Gustavo Casas, que ya viene desde la civilización, la civilización humana y de parte también de la cultura humana. Y le devuelvo, por favor, a Marjorie, con esta, me disculpan haberme extendido un poquito, pero le devuelvo a Marjorie con una pregunta, por favor, porque es interesante lo que dije hace un momento. ¿Qué hacía en Turquía? ¿Qué buscaba en Turquía? ¿Cómo visualiza ese mercado turco, la cultura turca, el impacto de la cultura de los turcos y si es que cerraron algún tipo de negocio, mi estimada Marjorie? Sí, por supuesto. A ver, nosotros cada año asistimos a ferias internacionales, ¿sí? Lo que hacemos es presentarnos como una empresa importadora, estamos interesados en conocer proveedores, nos gusta ir a conocer las plantas, los packing, dónde procesan la fruta, qué tipo de fruta tienen para poder cerrar algún tipo de negocio, ¿ya? Visité también Polonia. Polonia y Turquía fueron mis países donde tenía que ir a ver qué pasa, por qué no hemos podido llegar a una negociación con ellos. Cuando yo fui, totalmente diferente, porque cuando un proveedor te conoce personalmente, cambia totalmente, no como un WhatsApp, un correo y nada más, quizá hay un Zoom que actualmente se maneja las reuniones. Cuando te conoce, tú puedes llegar a grandes negociaciones, ¿sí? Me fui a Polonia porque, bueno, en Ecuador no tenemos fitosanitarios. Sin embargo, Polonia me sirvió para cerrar con proveedores e importar la manzana hacia Colombia, que tenemos libre acceso.
Entonces, por ahí, y hoy por hoy ya llevamos como 2, 3 años con esta negociación con Polonia, con los grandes exportadores. Otro de mis objetivos que estuve ahí fue para que me puedan dar todo el apoyo para poder abrir los fitosanitarios para Ecuador. Eso es un periodo que te toma un año, bueno, ya estamos casi un año y medio con esto. Esperemos que entre entidades se puedan llegar a algún acuerdo. Nosotros como importadores, ellos como exportadores, hemos entregado todas las fichas técnicas para que, esperando que se abra este negocio, porque la manzana polaca es mucho mejor que la francesa, ¿sí? Y ahora, en Turquía, era lo mismo, ¿no? En Turquía no tengo fitosanitarios para Colombia, pero para Ecuador sí. Logramos hacer una negociación con ellos, pero nosotros ahí tenemos que asumir arancel. Si bien es cierto, es una manzana muy buena que tiene en un periodo justo cuando cae la chilena, cuando ya no hay, nosotros podemos importar de ahí, pero tenemos que asumir el costo del arancel y de igual manera el tránsito. Hicimos el ejercicio una vez y asimismo nosotros en septiembre traemos, bueno, no sé si saben, pero les ha llegado acá al Ecuador uvas rosadas, país de origen Líbano. También llegamos al Líbano para poder hacer unas negociaciones e importar y con ellos ya hemos cerrado como 3 temporadas, que desde agosto empezamos ya con el acercamiento y pues ya importamos también esos productos acá. Pagamos arancel, sin embargo, por tener su zona geográfica es seca, el producto llega muy bien, llega perfecto, tiene 45 a 50 días de tránsito y es mucho mejor que si me voy a una uva italiana, que en esa época hay lluvia y con una uva en lluvia no te dura ni 2 días fuera de frío. Entonces, todos esos análisis que podemos hacer y buscar importadores, lo hacemos con información, ¿sí? Y vemos quién produce, a dónde llegan, y empezamos a analizar nuestro costo-beneficio a través de cuánto tengo que pagar, cuánto tengo que asumir. Y es un tema logístico que tú tienes que tener una visión amplia. No solo voy a comprar esto, no, o sea, tienes que ver el tránsito, tienes que ver las condiciones, qué producto es, el tipo de empaque que vas a utilizar, tienes que analizar las condiciones logísticas y que no se te junten las temporadas. Que si yo vengo con una uva libanesa y también me cae la uva del Perú, pierdo el mercado porque bueno, son muchos análisis que tú puedes hacer y que deberíamos hacerlo siempre. Bueno, no solo en este producto, pienso que en todos los giros de negocios que pueden existir. Ujú. No, de ahí mismo, perdóname, Jorge, porque también más bien quería también devolverte a ti esta de la parte de la geoeconomía, me voy a robar un poquito lo tuyo, que es cultura. Cuéntenos un poquito cómo, a ver, cómo abordó, cómo se escucha tanto de la cultura árabe, que a veces, lamentablemente, el desconocimiento o la ignorancia, me disculpan en este caso, porque estos son temas que hemos abordado con los muchachos en el aula. eh, Y claro, a veces les tenemos a los árabes como una especie de gente distinta, de gente diferente, de gente acostumbrada a las bombas, acostumbrada al terrorismo, acostumbrada a la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se adaptó o cómo se adaptó por un lado usted, Mayor, y por otro lado, cómo adoptó la forma de estar allá en un país árabe? Se entiende que las mujeres tienen que tener una forma distinta y diferente. Por favor, esto con mucho tino y con mucho cuidado para que no vaya a ser malentendido. Tiene que tener una forma distinta y diferente de vestir y todas estas cosas. No sé si nos cuenta un poquito esta experiencia desde la cultura que me interesa, por favor. Ya, realmente sí se han manejado muchos mitos. Sin embargo, cuando tú estás ahí, es totalmente diferente. O sea, tú ya ves que hay gente, no solo que cubierta, hay muy poco en sí. O sea, ahí tú ves mucho turismo, ves gente que es de ese mismo país con una mente mucho más amplia.
Al contrario, más bien tú tienes que estar bien, bien pilas, digamos así, para poder pisar firme en lo que tú vas a hacer, ¿sí? Porque también puedes llegar tú a una estafa. Eso hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante analizar a los proveedores. En algún momento, cuando iniciaba recién esto, para antes de ir allá, yo me contacté con algunas empresas importadoras, exportadoras, ¿sí? Yo tenía, digamos, un listado de unas 10 empresas. Unas quedaban en Istambul, otras quedaban, bueno, en algunas partes de Turquía. Sin embargo, me traté de comunicar con ellos y de los 10 me respondieron 3. Cuando yo hice las citas con estas personas, me respondieron 2. ¿Sí? Entonces, para mí era un reto grande realmente llegar allá, porque también tenía esos mitos, pero cuando tú llegas allá es totalmente diferente. Hay gente con turismo, tienes mucha gente de todos lados, ¿sí? Porque es un país donde te llega gente de Europa, gente de Asia. Entonces, y bueno, y para Ecuador, que es abierto, también te vas a encontrar con mucha gente de Ecuador. Pero al abordar con la gente de las negociaciones, es gente bastante abierta, y tú conoces dónde están ubicados, pues te da a ti la confianza para poder cerrar alguna negociación. Cuando tú demuestras que vas como una empresa, también vas con esa idea de que quiero hacer negocios contigo, pues ellos van y generan la confianza en ti. Me invitaban a cenar, me invitaban a almorzar. Yo asistía y claro, o sea, no estaba sola, ¿sí? Yo fui con un compañero ahí de Líbano, ¿sí? Igual es una persona que creamos una empresa exportadora en Líbano, entonces con él hicimos ese acercamiento. Y sí, si tú vas sola como una mujer, realmente tienes muchas personas a tu alrededor donde te ven quizá con una tarjeta de crédito y te dicen hola y te empiezan como que un poquito a acosar, como para ver qué pasa. Los taxis también o sea, hay mucha estafa realmente en ese país. Por eso tú tienes que tener mucho cuidado cuando tú vayas a hacer algún tipo de negociación. Lo más recomendable aquí, lo que yo sugiero, quizá yo me fui allá a quizá aventurar porque no hay ferias internacionales en ese país. Las ferias internacionales las hacen en España, las hacen en cualquier otro país de Europa, las hacen en Estados Unidos y son ferias establecidas donde sí o sí hay proveedores reales, ¿sí? En este caso, me junté con dos proveedores muy buenos, excelentes, y con ellos, bueno, uno de ellos hicimos una negociación. Con los otros no, porque eran chicos, eran muy pequeños, que realmente no podían darme un programa del que yo necesitaba. Sin embargo, ellos estaban muy entusiasmados, ¿no? Para poder cerrar y mandar, porque ellos solo eran exportadores hacia la India, o sea, a países muy cercanos. Entonces, y cuando ven una persona de Latinoamérica, como que quieren hacer ese tipo de negocios o algo. Eso es lo que me pasó a mí. Sin embargo, como te digo, es importante ir a las ferias internacionales para que tú puedas tener proveedores también seguros. No te digo que solo ahí, sino que a mí también me resultó buscando y de los 10 personas que yo identifiqué, unos ni siquiera aparecían, eran direcciones porque me fui a visitar también a las direcciones que a mí me salían en las declaraciones de importación. Era una casa o era una tienda. Entonces me fui a revisar todo Istambul, creo que me recorrí para ir a buscar a los proveedores. Entonces, y bueno, estamos ahí, pero así hay que hacer el tema de las negociaciones, ¿no? Ujú. Marjorie, muchas gracias. Mira, todo este recorrido que tú nos has dado en cuanto a tu experiencia profesional, quisiera yo que les impulse a nuestros estudiantes que nos están por ahí escuchando, porque, oye, qué interesante, ¿no? Qué interesante, primero poder recorrer diferentes países. Eso me parece que a todos nuestros estudiantes les debe encantar. Segundo, comprender realmente cuál es el rol de los profesionales en comercio exterior. Tercero, mira, yo no sé, qué interesante debe ser
entrar en esas interacciones y en esas comprensiones y desde ahí, desde ese ámbito disciplinar del comercio internacional, tratar de abocar diferentes contextos, no solamente culturales, geoeconómicos, de negociación, todos aquellos contextos que son muy, pero muy relevantes, no solamente para la formación de un profesional, sino también para la formación como un ser humano, porque eso es muy importante. Y bueno, mira que se nos ha pasado el tiempo de una manera muy, muy, pero muy rápida. Yo quiero agradecer tu presentación, esa voluntad que has tenido para poder estar en este conversatorio. De repente se nos hizo un poquito difícil poder ir al aula, que hubiese sido muy interesante, pero no lo descartamos, ya no lo descartamos porque una cosa es estar por acá. Mira, por ejemplo, nuestros estudiantes no han podido intervenir, ¿no es cierto? Un poquito complicado por todo este cúmulo de información que nosotros hemos querido extraer de tu persona. De mi parte, yo te agradezco mucho tu presentación y ojalá podamos conectarnos en otra ocasión. Muy amable, Mayor. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Antes de que se despida Marjorie, por favor, y yo también quiero primero hacer una última pregunta y que sea muy breve. Hemos abusado, como dice Jorge, y disculpas a los estudiantes porque también lo que hubiera sido que hubiésemos abierto un espacio para intervención de ellos, pero por favor, el video va a estar disponible en los canales de YouTube de la Red Cultural Yura Complexus, en este caso, el canal Yura Relaciones Internacionales. Y los estudiantes, por favor, podrán emitir una opinión, cualquiera que sea. Ojalá sea de una manera más bien muy enfocada desde cada uno de los ámbitos que los estudiantes que están presentes y los que van a visualizar luego esta grabación lo hagan desde geoeconomía, desde perspectiva, desde cultura, desde datos, desde inteligencia de negocios y le comprometemos a Marjorie para, en lo que sea posible, poder darles respuesta ante la intervención del canal. Yo también agradeciendo, pero quiero despedirle con una pregunta, mi estimada Marjorie, ya que usted está tantos años en el comercio internacional y el comercio exterior de nuestro país. ¿Cómo visualiza el gobierno actual? No quiero meter la política, que quede claro. Usted es una técnica y evidentemente no podría faltarle el respeto al buscar un criterio político, sino más bien técnico. Este gobierno está caracterizando por abrir algunos mercados, abrir nuevas rutas, abrir nuevas ventanas, países que no han estado en el radar del comercio exterior del Ecuador, se están sumando. La India ya abrió una embajada acá, se firmó un convenio con Emiratos Árabes Unidos, se ha estado en Bélgica, se ha estado en Suiza, se ha estado en Marruecos, se ha estado en diferentes países europeos, Francia, España, Italia. Se han firmado una cantidad de convenios. Desde su punto de vista técnico, Marjorie, como le dije, sin abusar mucho, que sea muy corta para no quitarle más su valioso tiempo, pero ¿cuál cree usted que es el futuro? ¿Cuál creas que es la perspectiva del comercio ecuatoriano? ¿Hacia dónde vamos, por favor, en el comercio? ¿Habrán más mercados? ¿Habrán más oportunidades? ¿Estamos en condiciones de diversificar nuestro portafolio como exportadores? Mi estimada Marjorie, y con esto me despido y le agradezco. Sí, bueno, respondiendo a la pregunta que usted me dice, si bien es cierto, el gobierno tenga mucha perspectiva con generar ideas estratégicas, con negociaciones con países, pero primero yo, desde mi punto de vista, debería de enfocarse en primero cómo mejorar nuestro puerto, nuestros puertos. No me sirve de nada si tengo 10.000 negociaciones con muchos países, se duplican los importadores, sin embargo, no tengo dónde que aborden los barcos por el espacio. ¿Sí? Entonces, primero la infraestructura aquí importante. Las preferencias que hoy por hoy se manejan es parar todas las exportaciones, pero que pase todos los contenedores de banano. Ojo, eso no puede parar. Sin embargo, puede parar las flores, puede parar
cualquier otro producto de exportación excepto el banano. Entonces, si queremos eso, abramos aperturas, abramos otros puertos, ampliemos, mejoremos, tengamos una aduana más moderna, información un poco más abierta para todas las personas que queremos tener acceso a eso. ¿Sí? No con todos hemos llegado a algún acuerdo estratégico bien. Ahora, hoy por hoy, tenemos la restricción con Colombia, un país vecino, un país hermano, donde estamos en conflicto con el tema de aranceles, con ciertos productos que de una u otra forma a nosotros nos beneficia como exportadores y también como importadores, que a la final quienes nos afecta son a las empresas, a los consumidores de este tipo de productos. ¿Sí? Entonces, este sería, no sé si respondí a su pregunta, es mi punto de vista Sí, con sí, el no, no, gobierno. Marjorie, Ujú. espectacular, por eso Sí, decía desde el punto de vista técnico, no político. Y yo le agradezco también a nombre de los estudiantes de la carrera de Comercio Exterior, de las materias que manejamos con Jorge, y a nombre también de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y de la Red Cultural Yura Complexus por esa, esta muy buena exposición práctica, sobre todo, que nos deja y que espero sí sea un aliciente por un lado, como les dije al inicio, usted que egresó de las aulas de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, en aquella época, Escuela Politécnica del Ejército, pero qué bueno es ver a los profesionales de nuestra universidad que se han ido posicionando para lo que estudiaron. Felicitaciones, Marjorie, le agradezco, un abrazo y bueno. estaremos comprometiéndole para otra ocasión. Chao, chao. Sí, muchas gracias igual a todos ustedes. La recomendación que yo les podría dar a todas las personas que están en el ámbito de comercio exterior, eh, sigan el tema multidisciplinario, especialícense, utilicen herramientas, utilicen información y sí, que la malla curricular sea un poco más amplia para ver el tema a nivel negocios, no solo enfocándonos en lo que es el comercio exterior. Les agradezco mucho a la revista Yura Complexus, a la ESPE, a ustedes y a todos ustedes, queridos estudiantes. Muchas gracias.